voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos. Empezamos la semana pasada en el capítulo 10 y prácticamente en la última sección. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Ok? Esta mañana hacía una pregunta. La pregunta era, ¿quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? ¿Quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? Mencionaba que mucha gente piensa, ¿verdad?, que Dios es solamente rey en el cielo, pero no piensa que Él es el creador del mundo y tampoco, mucho menos, creen que Él controle todas las cosas que ocurren en el mundo. Mire, cuando nos fijamos en lo que pasa en el mundo, fácilmente podríamos concluir que Satanás está en control. Y esto debido a que existe tanta confusión, tanto pecado. O sea, vemos que las cosas van de mal en peor continuamente. Oímos, por ejemplo, guerras. Sabemos que hay una gran inquietud, un gran temor en el mundo. Aún más, la mayoría de las personas permanece en la ignorancia respecto a la verdad de Jesucristo, y muchos piensan que el cristianismo es un fracaso. Aún algunos más dicen que algunos que se identifican, ¿verdad?, como creyentes, han sugerido que aunque Dios quiere salvar a las personas, no puede hacerlo porque estas mismas personas no se lo permiten. Todo entonces pareciera indicarnos que Satanás tiene control de lo que ocurre. Cuando los verdaderos creyentes, más que ninguno otro, no deberían pensar, sentir de esta manera. Los creyentes no deben interpretar lo que sucede solo por lo que ven sus ojos, sino que deben interpretar las cosas a través de la fe, que es lo que nos dice la Escritura: andamos por fe, no por vista. En otras palabras, los verdaderos creyentes creen lo que Dios ha dicho en la Biblia, y la Biblia siempre ha advertido que lo que está sucediendo en el mundo es lo que tenía que pasar, que suceder. ¿Por qué? Porque así lo había determinado Dios desde el principio. Ese es el Dios soberano. Sin embargo, la Biblia dice que la gente inconfesa siempre estará en rebeldía contra la autoridad y la ley de Dios. Así que verdad que no debería sorprendernos cuando la gente desprecia a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad suprema, el dador de la ley. ¿Sí? Claramente la Biblia anuncia que es Dios y no Satanás quien está controlando lo que acontece en el mundo. Claramente. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo, un control soberano sobre todo lo que hizo, sobre toda su creación. ¿Sí? La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Él es rey soberano sobre todas las cosas y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece. Nunca. ¿Sí? Él reina sobre todo, haciendo que todas las cosas, escuche bien, que todas las cosas obren juntas para el bien de quienes, de todos aquellos que le aman y que han sido llamados, ¿verdad?, por él para ser el pueblo, para ser su pueblo. ¿Verdad? Y aunque mire, todas estas cosas son verdaderas, solamente podremos entenderlas, solamente podremos disfrutarlas si somos creyentes en Dios. Tenemos que llenar nuestras mentes entonces con conceptos verdaderos acerca de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente con la naturaleza de Dios, con su carácter. Solo entonces podremos, ¿verdad?, aceptar con sumisión. Solamente podremos aceptar con confianza todo lo que nos acontezca, como son decepciones, dificultades, tristezas. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas, incluso estas, son controladas por un Dios tan sabio que no puede equivocarse y demasiado amoroso para ser cruel. Entonces, la gente necesita escuchar estas verdades acerca de Dios. La predicación superficial, la predicación vaga no basta. Así que permítanme hacer la observación de nuevo. Dios todavía vive. Él ve todo lo que sucede y está, repito, en completo control, ¿verdad?
Y sí, existen, ¿verdad? Existen muchas cosas en la vida que encontramos tal vez extrañas y difíciles de entender, ¿verdad? Pero a través de la Biblia, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos da entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, es la revelación divina para nosotros. Así que si queremos entender lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestras vidas, tenemos que comenzar aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Este es el lugar correcto para comenzar. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? ¿Qué es lo que Pablo enseña o nos enseña sobre todo sobre la soberanía de Dios? Y es lo que vamos a ver una parte en estos versículos. Así que si tienen su Biblia, Romanos capítulo 10, vamos a leer los versículos del 13 al 21. Y el tema, la soberanía de Dios. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos hace ver en este. Romanos 10, vamos a leer los versículos, repito, 13 al 21, que iniciamos la semana pasada. Romanos 10, 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora escuche, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice: tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, dice, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, dice Pablo. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. 20. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y 21. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Sí? La soberanía de Dios. Como decía hace un momento, existen muchas cosas en la vida, ¿verdad?, que encontraremos extrañas y tal vez difíciles de creer, de entender, perdón. Pero a través de la Biblia, Dios nos da entendimiento, y eso es lo que estamos haciendo. El día de hoy tenemos mucha escritura, así de que les voy a decir que trate de seguirme, trate de estar conmigo, ¿sí? Mire, en el mensaje pasado, de la semana pasada, enfaticé que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, por nuestros pecados, Dios comenzó a preparar elementos cruciales, ¿sí? Más específicamente 5 elementos cruciales para que las personas puedan ser salvas, ¿verdad? Y precisamente Pablo menciona estos 5 elementos que empezamos a ver la semana pasada, los versículos del 13 al 15. Vea una vez más en su Biblia los versículos 13 al 15 de los que leímos, Romanos 10, 13 al 15. Dice versículo 13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, dice ahora pregunta, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de bien. ¿Sí? De modo que entonces, la salvación viene, ¿sí?, tomando en cuenta estos 5 elementos cruciales. Los tenemos aquí una vez más que empezamos a ver la semana pasada. Primero, invocar a Cristo, ¿verdad? Invocar a Cristo. Segundo, creer en Cristo. ¿Sí? Tercero, escuchar que el evangelio. Cuarto, predicar el evangelio. Y quinto, enviar al predicador, ¿verdad? Es el mensaje, repito, anterior. En el mensaje anterior describí lo que significa, vimos los 2 primeros: creer e invocar al Señor, ¿verdad? Fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y dentro de un momento vamos a continuar hablando con los 3 pasos restantes: escuchar, predicar y enviar. Pero primero, ¿sí? Primero necesito su atención aquí. Primero hay 2 cuestiones, ¿sí? 2 cuestiones que debemos considerar en este texto, ¿sí? Y la primera cuestión es la incredulidad del pueblo de Israel, ¿sí? Esa es la primera. Y la segunda es la soberanía de Dios en relación a la responsabilidad del hombre,
¿sí? La primera, la incredulidad del pueblo de Israel. La segunda, la soberanía de Dios en relación a la responsabilidad del hombre. ¿Okay? Antes de entrar en los tres últimos elementos de escuchar, predicar y enviar. ¿Okay? De manera que abordamos entonces, ¿verdad?, estas dos cuestiones y luego para concluir analizaremos esos tres elementos. Primero, la incredulidad de Israel. La incredulidad de Israel ha sido un tema doloroso. La incredulidad de Israel ha sido un tema decepcionante y lo hemos estado viendo desde los capítulos 9 y 10 de Romanos, ¿verdad? Precisamente a partir de Romanos capítulo 9 en el versículo 3, Pablo dice, porque desearía yo mismo, dice, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, dice, mis parientes según la carne. Y escúcheme bien, esta es la terrible realidad con que Pablo lucha en estos capítulos de Romanos 9 y 10. ¿Por qué? Porque ¿cómo entender? ¿Cómo explicar? ¿Cómo sentirse? Y sobre todo, ¿cómo responder a la incredulidad y pérdida del pueblo escogido de Dios, Israel? Ellos son condenados y echados de la vida eterna por rechazar a Jesús, por rechazar a su Salvador, por rechazar a su Mesías, su Señor, su tesoro. ¿Verdad? Por esa razón Pablo aborda este tema una y otra vez, una y otra vez. Note por ejemplo en Romanos 9:27 cuando dice, Isaías exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, dice, solo el remanente será salvo. Y en Romanos 10:1 y 2 enfatiza, dice, hermanos, el deseo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y entonces en Romanos 10:16 Pablo dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Dice, ¿por qué? Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Y en el versículo 21, Romanos 10:21, dice, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Puede verlo? Y esta es la misma preocupación de Pablo durante estos capítulos. Inclusive observe cómo comienza ahora el capítulo 11. Romanos 11:1 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta Pablo. Dice, de ningún modo, dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Puede notar cómo Pablo aborda este tema una y otra vez, ¿verdad? Mira, en otras palabras, la incredulidad, ¿sí? La incredulidad y la rebelión de Israel no son toda la historia ni el fin de la historia, ¿sí? Sobre todo vea la advertencia en Romanos 11:25 y 26 para nosotros los cristianos gentiles. Dice 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel, dice, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Dice, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Entonces podemos ver la preocupación de Pablo, ¿verdad? En todos esos capítulos, capítulos 9, 10 y 11, es ¿qué significa? ¿Qué significa que Israel sea incrédulo y rebelde contra el Mesías? ¿Qué significa que Israel esté maldecido y separado de Cristo? Uno de los argumentos principales que Pablo quiere darnos en estos versículos es que la incredulidad y la perdición de Israel no significan que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? Y Pablo mismo lo dice muy bien, Romanos 9:6, ahí pudiéramos decir acierta en el blanco cuando dice, pero no es que la palabra de Dios dice haya fallado, dice, ¿por qué? Porque no todos, ¿sí? No todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Mire, su primer argumento de Pablo para esta verdad crucial, está basado, y escúcheme bien, está basado en la doctrina de la elección soberana. ¿Sí? La doctrina de la elección soberana e incondicional de Dios que ya vimos desde el capítulo 9. En otras palabras, la incredulidad y la pérdida de Israel no socavan los planes de Dios.
¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano sobre la incredulidad de ellos. Pero inclusive Él la incluyó en sus planes desde el principio. Cuando dice en Romanos 9, 15 y 16, y siempre recuerde este versículo, dice, porque Él dice a Moisés, ¿sí? El Señor dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice, y tendré compasión del que yo tenga compasión. En 16 enfatiza, dice, así que no depende, dice muy claramente, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Mire, algunos de nosotros, tal vez durante nuestra existencia, nos hemos estremecido, estremecido hasta lo más profundo de nuestro ser con esta verdad de la soberanía de Dios sobre la incredulidad y la fe de los hombres. Tal vez hemos huido de ella, tal vez suponiendo que no estaba ahí, tal vez hemos discutido con ella, tal vez hemos llorado por ella. Y finalmente hemos inclinado nuestra cabeza y nuestro corazón ante ella. Y luego hemos descubierto que esta soberanía de Dios, escúcheme bien, que esta soberanía de Dios es uno de los cimientos más profundos y más preciosos del centro de nuestra frágil fe. ¿Por qué? Porque ahora vemos con gozo, un gozo estremecedor, que sin esta soberanía no hubiéramos creído y no hubiéramos resistido hasta el final para ser salvos. ¿Sí? Y esta verdad la vemos especialmente una vez más, estos dos versículos, Romanos 9, 15 y 16. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que una vez más, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Ahora, en este texto, sin perder de vista esta verdad, Pablo nos dice algo crucial, algo inusual, para equilibrar nuestra forma de pensar sobre la soberanía que Dios ejerce sobre la incredulidad del pueblo de Israel. Y aquí en este momento comienzo a desarrollar el segundo punto del mensaje. El primero fue la incredulidad de Israel, ¿sí? Ahora, el segundo es la soberanía de Dios en relación con la responsabilidad del hombre, ¿verdad? De lo cual Pablo dice que Israel no es incrédulo porque le falten elementos que le hagan responsable para creer. No, ¿sí? Este es el propósito principal de los 5 pasos, de los 5 elementos cruciales que empecé la semana pasada, ¿verdad? En la salvación. Y una vez más están aquí: invocar a Cristo, creer en Cristo, escuchar, predicar y enviar. ¿Sí? En otras palabras, manténnos un momento aquí. En otras palabras, mira, para ser salvo, usted debe ¿qué? Invocar a Cristo. ¿Verdad? Para invocarlo, usted debe creer en Él. ¿Verdad? Para creer en Él, usted debe escuchar la palabra de Cristo. ¿Verdad? Para escucharla, usted necesita a alguien que proclame, que predique el mensaje de Cristo. ¿Verdad? Y para proclamar o predicar con autoridad divina, usted debe ser enviado por Dios. ¿Sí? Y su propósito entonces, ¿verdad?, de Pablo en estos versículos es más que nada acentuar que, escúcheme bien, que estos hechos han ocurrido por causa de Israel. ¿Verdad? Por lo tanto, Israel no es incrédulo porque le falten elementos que le hagan responsables para creer. Observa el versículo 18, Romanos 10, 18 dice: pero yo digo, dice Pablo, ¿acaso nunca han oído? Y luego afirma, ciertamente que sí. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, ¿no se han cumplido ya las condiciones de enviar, predicar y escuchar? ¿Ah? Y Pablo responde, claramente, ciertamente que sí. Y luego utiliza las palabras del Salmo 19 para enfatizar su posición. Dice, por toda la tierra, sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Ah? Así que entonces su objetivo principal de Pablo está claro. El mensaje de Cristo, para decirlo de otra manera, es como si Moisés le estuviera diciendo, el hecho de que esos gentiles paganos, incircuncisos, inmundos, faltos de instrucción, crean en el Mesías y hereden las promesas hechas a Israel, fue predicho por Moisés. ¿Ah? Y esto está sucediendo frente a los propios ojos de Israel. ¿Para qué? Para mostrarles a ellos la verdad del evangelio que están rechazando, que rechazan. ¿Sí?
Por lo tanto, podemos ver la responsabilidad de Israel es mayor. ¿Por qué? Porque los gentiles ahora están respondiendo al Evangelio, ¿verdad? Por ello Pablo en el versículo 20 dice nuevamente, Romanos 10:20, e Isaías es muy osado, dice, fui hallado, ¿sí?, por los que no me buscaban. Me manifesté, dice, a los que no preguntaban por mí. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que los gentiles están encontrando la salvación en Jesucristo, el Mesías judío, tal y como profetizó Isaías, ¿sí? Ellos son salvos por fe, no por las obras de la ley, ¿verdad? Y todo esto fue una proclamación para que Israel entendiera el mensaje de la gracia a través del Mesías Jesús, ¿sí? Por ello Pablo describe también el resultado, vamos a decir, negativo del lado de Israel. En Romanos 10:21 Pablo dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día, ¿sí?, todo el día, y estas son palabras tristes, si usted las puede sentir, dice, todo el día, dice Dios, he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. En otras palabras, la mayor parte de Israel escuchó las profecías y su cumplimiento, escuchó el Evangelio, y ¿qué hizo? No lo creyó, ¿sí? Y este versículo, Romanos 10:21, describe la relación de Dios con la incredulidad de Israel y la nuestra. Dios dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. De modo que aquí vemos, ¿verdad?, vamos a decir, una representación del corazón de Dios. Aquí vemos una representación de su llamado, de su exhortación a través de profetas y predicadores. Pero los oidores no creen, son desobedientes y rebeldes. ¿Amén? Mire, mi meta esta mañana no es analizar cómo es posible que Israel sea desobediente y rebelde. No, solo instarnos a abrazar la paradoja de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero ¿sabe qué? Lo más triste aquí, lo más triste es que algunos abrazan la soberanía de Dios sobre la voluntad humana y dicen, bueno, nosotros no deberíamos dejar a Dios con las manos extendidas, invitándonos y llamándonos. Otros abrazan la responsabilidad del hombre y dicen, oh, si Dios nos invita, si Dios nos llama y nos hace señas, entonces Él no es realmente soberano sobre la voluntad del hombre, sino que es el hombre quien tiene la autodeterminación suprema. Y Dios no tiene realmente el control de todas las cosas. Déjeme decirle, ambos son errores lamentables. Porque es triste que un grupo rechace algo tan profundo y tan precioso que Dios ha revelado acerca de sí mismo para fortalecer nuestra esperanza, para fortalecer nuestro gozo, para fortalecer nuestro amor, es decir, su absoluta soberanía. De manera que, como decía, mi meta esta mañana no es explicar la paradoja, sino simplemente subrayarla, enfatizarla les voy a dar 3 ejemplos. Aunque hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Pero les voy a dar 3 ejemplos con la esperanza de que Dios hará que nuestra mente se someta a su palabra, ya sea que la entendamos o no, ¿sí? El primer ejemplo que les voy a dar es en Mateo 11:25. En Mateo 11:25 Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice, ¿por qué? Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Y luego en el versículo, en el 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pueden notar aquí en el primero, ¿sí? Él ha escondido la verdad a algunos, pero a la vez invita a todos, ¿ok? Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, en Juan 6, 35 y 37. Juan 6, 35 y 37. Jesús dice en el 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Sí? Unos versículos más adelante dice en el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. ¿Sí? En otras palabras,
podemos ver todos están invitados a Cristo, pero solo algunos son entregados a Cristo por el Padre. ¿Ah? Tercer ejemplo, en Hechos 13, versículos 38 y 39, Pablo dice a la sinagoga en Antioquía, en el 38 dice: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, refiriéndose a Cristo, ¿verdad?, os es anunciado el perdón de los pecados. 39, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Okay? Y en el versículo 48, Hechos 13, 48, Lucas dice: y creyeron, escuche bien, creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Sí? Así que en resumen, todos están invitados a creer y ser perdonados. Pero dice la Escritura, creyeron solo los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Mira, es como decía, esta mañana no estoy explicando, simplemente estoy proclamando. Esta es la esencia de Dios. El hombre no es soberano sobre su propia vida. Dios lo es. Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. ¿Sí? Por otra parte, a la misma vez, Dios quiere que todos los hombres, ¿verdad?, dice la Escritura, sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por eso lo que nos dice la Escritura, Él extiende sus manos todo el día hacia los gentiles. Él extiende todo el día su mano hacia los judíos, gentiles judíos. ¿Qué es lo que Él hace? Él les llama, Él les hace señas, Él les invita. Con esto es que precisamente, sí, esto nos lleva al final del tema. Dije que terminaría, recuerda, regresando los 3 pasos de los 5 que vimos, que se muestran en los versículos 14 y 15, que no fueron totalmente abarcados, que es enviar, predicar y escuchar. ¿Sí? Lo que está enfatizando, Él les llama, Él hace señas, Él les invita. Y es lo que dice Romanos 10, 14 y 15 una vez más. Dice: ¿cómo pues invocarán, dice Pablo, aquel en quien no han creído? Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice, tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Sí? Entonces, primero vimos la incredulidad y la pérdida de Israel y del mundo sin Cristo. Y segundo está el hecho de que Dios es soberano. Dios es soberano sobre la voluntad humana, creamos o no. Él, como dice la Escritura, extiende sus manos durante todo el día a su pueblo judío, a su pueblo gentil, a sus estudiantes, a sus ancianos, a sus jóvenes, solteros, casados, a todos los grupos étnicos que están cerca y lejos. ¿Sí? Estos dos temas se unen, ¿sí?, y nos impulsan prácticamente a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede oír la voz de Dios? ¿Cómo se puede ver sus manos extendidas? Y aún más, ¿cómo se puede conocer su paciencia? Bueno, la respuesta está precisamente en el tercer tema, en la última parte. Él, ¿qué es lo que hace Dios? Él envía mensajeros y les encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Sí? Y estos mensajeros, ¿qué es lo que hacen? Hablan diciendo, es como dijo Pablo en 2 Corintios 5, 19 y 20, dice: Dios estaba en Cristo, haciendo que reconciliando al mundo consigo, dice, consigo mismo. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 dice, por tanto, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os ruego, reconciliados con Dios. ¿Sí? En nombre de Cristo os ruego, reconciliados con Dios. Y las personas escuchan el Evangelio. Y en el Evangelio escuchan a Cristo llamándoles, escuchan a Cristo invitándoles, escuchan a Cristo atrayéndolos a Él. Amén. Bien, ahora necesitamos otro mensaje, pero dejo que el Espíritu Santo predique a cada uno de ustedes en sus corazones. ¿Por qué? Porque los mensajeros efectivos del Evangelio, ¿sí?, los mensajeros efectivos del Evangelio son enviados por Dios. ¿Sí? Hablar
en el nombre de Cristo no es un simple impulso humano. Dios bendice a los mensajeros que Él envía. Pero a la vez tenga cuidado, no sea que se diga a sí mismo, no soy un enviado, así que no hablaré del Evangelio. No, todo lo contrario. Más bien diga como Isaías 6:8. Dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice, entonces respondí, dice Isaías, heme aquí. Dice, envíame a mí. En otras palabras, aquí estoy, Señor, envíame. ¿Sí? Prácticamente estaba diciendo, envíame a un pueblo que no haya sido alcanzado aún, envíame a las regiones urbanas de la ciudad, envíame a donde sea, al otro lado de la calle, donde está mi suburbio, ¿verdad? Que perece, envíame al teléfono, envíame más allá, ¿verdad? De la iglesia cuando finalice el servicio. Sí, Dios nos envía y Dios nos llama de una manera oficial y profesional. ¿Sí? Pero todavía Dios nos llama y nos envía, vamos a decirlo de una manera más espontánea. Así que, le pregunto, si tiene usted a Cristo, usted experimentará este llamado. ¿Sí? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oremos. Oremos para que Dios nos llame más y más. Usted dígale al Señor, Señor, aquí estoy, envíame. Abre mi boca para predicar el Evangelio, para que muchos escuchen, para que muchos crean, para que muchos te invoquen y sean salvos. Envíame a mí, aquí estoy. Amén. Como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas de salvación.